¿Sabes? Hemos mostrado por lo menos 3 cosas, no solamente que preexiste, no solamente coexiste, sino que Él autoexiste. Y estamos hablando de la esencia de su naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 4, vean ustedes, dice que en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Él no es que recibió vida, Él es la vida. No le fue dada. Y entonces podemos entender cuando el Señor Jesucristo comienza a declarar: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy ¿qué? Yo soy la vida. Él es el dador de la vida. Él está compartiendo con aquellos. Juan lo comienza a describir. Fíjense en esta historia maravillosa. Dice que Él vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Él vino a dar vida eterna. Él vino a dar libertad a aquellos. Dice: el que cree en mi palabra serán verdaderamente libres. Y mis hermanos, es algo increíble en cuanto a cómo Él declara que Él está también diciendo aquí en Juan: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy y la voy a volver a tomar. En el principio dio la vida a todo lo que hay en la tierra y lo que hay en el universo. Es increíble este Jesús. Y este Jesús viene a estar en la tierra para estar con nosotros, mis hermanos. La creación existe porque existe un creador y ese es nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Juan lo describe no solamente como la vida, pero dice que la vida es la luz de los hombres. Y esa luz solamente es una ilustración de lo que representa a Jesucristo, que cuando Él aparece, la luz apareció para vencer las tinieblas de la ignorancia, para poder alumbrar la mente del ser humano en cuanto a quién es Él. ¿Sabes? Por un lado viene Dios, el Señor, para iluminar a la gente. Por el otro lado, Pablo nos declara a nosotros, a la iglesia en los Corintios, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y Juan dice: la luz resplandece entre las tinieblas. Y dice que las tinieblas no prevalecieron en contra de esta luz. No hubo nada que pudiera apagarlo. Cuando yo miro con respecto a la luz, Juan, al igual que los otros apóstoles, pudieron ver la transfiguración. Dice que era una cosa tremenda cuando el Señor Jesucristo se transfigura enfrente de estos discípulos. Dice que brillaba con más intensidad que el sol. Parecía como un rayo, como un relámpago que estaba brillando. Este es el Cristo increíble que vino a estar. Dice que es la luz verdadera. La palabra de Dios nos dice que Él alumbra nuestro camino. Nos guía hacia la verdad. Vean el versículo 17, dice que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vienen por medio de Jesucristo. Y sabes, la Navidad es esto. Tiene que ver con buenas noticias, tiene que ver con que el Verbo, el Hijo de Dios, vino a estar entre nosotros. El Verbo, este Verbo encarnado que viene a estar con nosotros, en Él estaba la vida era la luz, Él es el pan de vida, nos dice la palabra. La doctrina, la enseñanza no es suya, nos dice Juan, sino de aquel que lo envió el Padre. Y aquí vemos entonces a Juan describiendo que nunca hombre ha hablado de la manera que el Señor Jesucristo ha hablado. Lo habían enviado a estos alguaciles para poder prenderlo, para poder traerlo, ponerlo en la cárcel. Y aquellos alguaciles que van a confrontar a Jesús empiezan a escuchar la palabra de Dios y dijeron: nunca escuchamos a un hombre hablar con tanta autoridad como la que tiene el Señor Jesucristo. Vinieron maravillados. Y hay algo que debemos de entender nosotros cuando estamos, mis hermanos, ¿sabes qué? Esa palabra llena nuestro corazón. Fíjense en que todos aquellos que pudieron estar al lado del Señor Jesucristo, le empiezan a decir: Señor, están diciendo que eres Elías, están diciendo que eres Juan el Bautista que ha resucitado, están diciendo todo esto. Y el Señor los confronta y les dice: pero yo quiero saber ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y tú eres el Cristo.
Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro responde, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Mis hermanos, está María y Marta, María. Y ustedes se acuerdan, una estaba atribulada, llevando de un lado para el otro. Señor, por favor, dile a mi hermana, porque la vaga esta me ve corriendo de un lado para el otro y no me está ayudando. Y su hermanita estaba así, recostada a los pies del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacía? Escuchando al Maestro. Le dijo, nadie le va a poder quitar esto. Aquellos que realmente entienden lo que es que Jesús es el verbo, es la palabra. Te voy a decir una cosa, basta leer nada más que la Biblia y empezamos a ver lo maravilloso que es nuestro Señor. Te voy a decir una cosa, yo no puedo entender a personas que digan que se aburren o se cansan de leer la palabra de Dios o que se quedan dormidos, que la leen simplemente para quedarse dormidos. Algunos yo los he escuchado, me dicen, ay hermano, no hay nada más lindo, yo me duermo con un salmito. Y leo un salmito y ya me quedo. Y yo digo, ¿y qué dice el salmito? Así nada más que, no me acuerdo porque empecé a leer y ya me quedé dormido o dormida. Pero leer la palabra en cuanto a lo que Dios dice. Wow, yo me quedo maravillado con ver la creación increíble que este Dios, cuando empieza a hablar cosas increíbles, suceden nada más que con dar la palabra. El centurión romano, mis hermanos, viene ante el Señor Jesucristo y algo increíble sucedió. Dice, yo tengo un siervo que está bien enfermo, está gravemente enfermo. Y el Señor le dijo, llévame a tu casa. El centurión le dijo, Señor, no necesitas venir a casa. Di la palabra, porque yo soy hombre que tengo soldados bajo mi autoridad. Y a este le digo, va para allá y va corriendo. Si tú dices la palabra, eso es todo lo que se necesita. Y aquel centurión entendió que el verbo con solamente ve, porque así como ha sido tu fe, tu siervo ha sido sano. Y mis hermanos, cuando sale el centurión caminando, vienen los otros siervos y le dicen, ya estás sano. ¿Cuándo sucedió? Y dice que se dio cuenta, yo no sé, no tenían reloj en esos días, pero dice que en la misma hora se dio cuenta que había sucedido aquel milagro increíble al cual él estaba esperando. Mis hermanos, este es el Jesús que cuando abre su boca, comienzan las cosas a suceder. Cuando está enfrente de la tumba de Lázaro, mis hermanos, le dice, sal fuera, y la muerte tuvo que soltar a Lázaro y lo tuvo que declarar vivo para salir de aquella tumba. No solamente eso, yo me alegro que cuando el verbo, la palabra diga, suban acá, como dice en Apocalipsis 4, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué crees que va a suceder? Vamos a la gloria de Dios, va a dar la palabra y eso va a suceder, no hay nada que lo pueda impedir. Ese es el verbo en el cual, la palabra de Dios, en el cual nosotros necesitamos fundamentar nuestra fe, fundamentar nuestro mensaje, es que el Hijo de Dios vino a estar entre nosotros. ¿Sabes? Cuando estoy desanimado, yo no sé si alguno de ustedes ha estado desanimado en alguna ocasión o decaído, ¿qué es lo que nos sostiene? Su palabra. ¿Sabes por qué? Porque yo escucho, puedo sentir al Señor que me está diciendo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. A todos dicen, no teman, yo estoy contigo. A Gedeón le dijo, no te preocupes, varón esforzado, valiente, yo estoy contigo. A Moisés le dijo, yo estaré contigo. A Josué le dijo, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Mis hermanos, no hay nada más increíble que cuando estaba aquel Señor, ¿sabe qué? El mensaje era el mismo, no teman, aquí estoy, en medio de la tormenta, dice, no se desanimen, aquí estoy yo. Y este Señor Jesús dice que estuvo en el mundo, que fue hecho por Él, pero dice que el mundo no le ha conocido. Sin embargo, Juan no se detiene en poder compartir a este Jesucristo. Lo cual nos quiere decir a nosotros que nada nos tiene que detener a nosotros de poder compartir del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Algunos van a aceptar, otros no van a aceptar. Pero lo importante es que confiemos en qué es lo que estamos declarando.
Porque en sí es la palabra la que lleva poder. Cuando nosotros hablamos, te voy a decir una cosa, no somos nosotros los que producimos un cambio en la gente, es la palabra de Dios que produce el cambio en la gente. Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros usamos la palabra de poder, el Pablo la declara de esta manera: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y cuando empezamos a usar la palabra de Dios adecuadamente, diciendo lo que es el mensaje de Navidad, te voy a decir una cosa, lo que sucede. En Hebreos nos dice a nosotros que esta palabra es como espada de dos filos que corta y penetra hasta lo más profundo del ser humano. Nos dice la palabra de Dios allí en Jeremías que es como un martillo que rompe toda piedra. Nos dice la palabra del Señor que no envía su palabra completamente sin sentido, sino que viene con un propósito a la cual fue enviada. Mis hermanos, qué maravilloso es poder compartir con confianza y con convicción la palabra de Dios. En la iglesia, en el libro de los Hechos, ¿sabes lo que pedían? Lo estaban persiguiendo: no prediquen más el nombre de Jesús. Le prohibieron predicar y ellos estaban orando. Estaban orando y le estaban pidiendo al Señor: Señor, queremos que con convicción podamos nosotros compartir tu palabra. Eso es todo lo que deseaba aquella iglesia, es compartir la palabra, compartir de Jesús. Y dice que muchos se añadieron, fueron muchos los que empezaron a crecer en la palabra. Dice que muchos venían y daban cuenta de lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra, el verbo, mis hermanos, esta palabra, a diferencia de cualquier libro, esta palabra tiene vida. Esta palabra es una palabra en la cual nunca va a dejar de ser. El cielo y la tierra va a pasar, pero las palabras del Señor no van a pasar nunca. Voltaire, un gran filósofo francés, dijo esto: en 100 años de ahora, la Biblia va a dejar de ser. Porque la gente va a estar iluminada, van a ser más inteligentes y se van a dar cuenta que la palabra de Dios va a dejar de ser. Mis hermanos, el sentido del humor de Dios, increíble, porque 100 años exacto después que dijo eso, 100 años exacto, la primera imprenta de la Biblia, ¿saben dónde fue hecha? En su misma casa. Y esta palabra nos dice a nosotros que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es lo que Jesús le explica a Nicodemo. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Nicodemo? Le dijo: es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Le dice: ¿cómo va a ser? ¿Me voy a poder meter yo así viejito como estoy nuevamente en el vientre de mi mamá? Ay, Nicodemo, eres maestro y no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vemos entonces aquí que aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y mis hermanos, dice allí que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que Juan, y está hablando de Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora quiero que veas un poquitito lo que dice el versículo número 16. ¿Lo quieres leer conmigo? Fíjense, Juan acá está declarando algo en el cual se dio cuenta de este maravilloso Cristo Jesús, el Verbo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16 de Juan 1, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es eterno, dice la palabra, y ya está. Da la orden y las cosas suceden. ¿Sabes? Por eso Pablo, el apóstol Pablo, cuando él comienza a decir a la iglesia en Éfeso, le está diciendo esto. Su iglesia,
en el capítulo 1, les quiero leer esto. Su iglesia, dice aquí en el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel